¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, imágenes del Congreso de la Nación. Estamos con el primer día después de lo que fue el mensaje de apertura de ordinarias por parte de Javier Milei el viernes a la noche. Estamos con todo lo que va a pasar a partir de acá. Estábamos recién hablando hace ya un rato largo con el señor Martín Di Natale de todo lo acontecido. Discurso de 70 minutos. ¿Cómo le va, Di Natale? ¿Qué dice? Muy buenos días. ¿Cómo te va, Pato? ¿Bien? Muy bueno, bien. Con mucha expectativa de lo que viene, como bien vos decís, después del discurso de apertura a sesiones ordinarias del presidente Javier Milei. Varios temas en carpeta, reunión inmediata con gobernadores previo a esa convocatoria del pacto del 25 de mayo en Córdoba. Hay una decisión del gobierno de previamente a eso tratar de reunir a los gobernadores en el transcurso de esta semana, la que viene, para ver cómo está el nivel de aceptación política de este acuerdo. El tema del paquete ley anticasta, como lo denominó el presidente de la Nación, es un paquete de leyes, vamos a entrar en detalles después a lo largo del programa, pero bueno, esto es lo que se viene y por supuesto las negociaciones por el tratamiento nuevamente de la ley ómnibus o la ley de base, donde concretamente el gobierno nacional quiere de alguna forma reincorporar gran parte de esa ley base con el capítulo fiscal también para que tenga un apoyo de los gobernadores, por supuesto, y ahí estará incluido seguramente, por lo que dice en Casa Rosada, Pato, el tema de impositivo, es decir, volver con el tema de ganancias, el tema de bienes personales para que haya un flujo de fondos a las provincias. De todo esto vamos a hablar aquí en DTV después de lo que fue el mensaje del presidente de la Nación. Bueno, a ver, en lo que respecta a lo que uno estaba viendo, para mí hubo un elemento que fue un elemento muy importante, Martín, que tiene que ver con el factor sorpresa. Siempre te explican que si vos sorprendés con alguna novedad, la verdad que, bueno, el impacto en los propios y en los ajenos es un impacto doble. Y a mí me parece que eso estuvo dado, porque en algún momento se había imaginado alguien la posibilidad de que el presidente podía anunciar la dolarización, hubo una desmentida del presidente en la propia jornada del jueves y del viernes, pero creo que esta convocatoria, un acuerdo entre Nación y provincia para firmarse en Córdoba el 25 de mayo, creo que sacaron una carta que no estaba en el mazo. Sorprendió a más de uno. Que me parece a mí que es muy importante porque, ¿qué me sucedía a mí? Yo siempre lo que no terminaba de entender en la estrategia de Milei es que cómo haces para sacar leyes con esta mirada que tenía sobre todas las cosas. Si vos no juntás 129 diputados, si no juntás 37 senadores, cualquier esfuerzo puede terminar mal como terminó el proyecto Bases. Lo primero es juntar los votos, garantizarlos, tener una estrategia y tener sanción en diputados y senadores. Y yo lo que veía en los primeros 40 minutos era que era como un resumen de lo que pasaba en cada ministerio sin que me explicara cómo iba a lograr mayorías parlamentarias, que yo creo que es un punto flaco de la gestión. Sin embargo, me parece que este acuerdo sobre 10 puntos, habrá que ver, Martín, después con cuántos puntos pueden cerrar, se ponen de acuerdo en 4, en 5, el peronismo dice explotación de los recursos naturales es una bandera impecable, quién va a cuestionar el equilibrio fiscal, las otras cosas se verán. Pero si vos con esto los sentás en la mesa a los gobernadores y los gobernadores te pueden dar los votos que te faltaron en el tratamiento en diputados, es por primera vez otro escenario para el gobierno. Totalmente. Hay aproximadamente unos 15 gobernadores que ya dieron el sí. Claro. Es decir, la decisión de ir a esta convocatoria el 25 de mayo en Córdoba. Si en algún momento pudiéramos ver las imágenes de la sesión vamos a tener imágenes, la Asamblea Legislativa, la cara de los gobernadores en el momento en que Milei, teniendo en cuenta lo que vos dijiste, Pato, el factor sorpresa, cuando anuncia ese llamado al pacto del 25 de mayo, sobre todo el gobernador de Córdoba, Llora, que obviamente era una convocatoria en su provincia, se estaba anoticiando en ese preciso instante. Esto toma por sorpresa porque, recordemos,
previo a eso los gobernadores venían de una situación de mucha tensión política con el gobierno nacional por el recorte de fondos. Recordemos el caso Chubut, Sí. pero no solo Chubut, el resto de los gobernadores también, sobre todo de la oposición, peronistas, y esto parece como que los desenfoca y los deja en una situación donde van a tener que necesariamente dar una respuesta a esta convocatoria, ¿no? Muy bien, estamos comunicados con un hombre del oficialismo, el diputado Falcone, hombre de la provincia de Buenos Aires. Diputado, ¿cómo le va? Carlos Méndez lo saluda. ¿Qué dice? Buenos días. Ahí está el diputado Falcone. Diputado, ¿cómo le va? Buen día. Bueno, a ver, ¿Qué tal? le Buen pido día. esto. ¿Se escucha ¿Qué bien? pasaba con sus colegas, con los propios y con los diputados del peronismo, del PRO, de la Unión Cívica Radical? ¿Qué pasaba después, el viernes a la noche? ¿De qué hablaron? ¿Qué se puede contar, Falcone? A ver. Bueno, la verdad es que el discurso del presidente fue muy contundente y sorprendió en cierta medida con la convocatoria al Pacto de Mayo. La primera parte del discurso era previsible, que hiciera una descripción muy cruda de la herencia recibida. Sí, Muchos pensaban que iba a ser inclusive más agresivo o sí, más confrontativo. Tuvo alguna parte en la cual hizo referencias a la gestión del Estado y la participación de algunos dirigentes políticos en esa gestión, digamos, que terminó en el fracaso, que terminó con un proyecto político y ahora con el inicio de otro. sí, Lo más importante me parece a mí que es, bueno, no, más importante, creo todo es importante, pero haber puesto la pelota en el centro de la cancha para una nueva discusión política, sí. creo que cambió el eje de lo que venía siendo la semana, que venía muy complicada desde el punto de vista político por la confrontación de la semana anterior con algunos gobernadores. Sí. Eso se fue diluyendo y creo que la convocatoria del presidente es muy importante. Como le decía, no solamente porque pone el eje en una nueva discusión, sino porque me parece que va a poner blanco sobre negro quienes están a favor de los cambios que propone el presidente y quienes se oponen Sí. decididamente o tibiamente. Lo que Falcone, llama el le hago una presidente. pregunta. Le hago una pregunta en su Sí, condición de hombre de la provincia de Buenos Aires. Si no me equivoco, usted es de Chivilcoy, ¿no? sí, así es. Perfecto. La pregunta es, porque recién hablábamos con Martín Di Natale, ¿qué piensa que va a pasar con Kicillof? Porque, a ver, la provincia de Buenos Aires es una provincia que por el tema de la deuda histórica que hay en materia de coparticipación, porque está concentrada parte de la pobreza, los gobernadores de la provincia siempre recibieron alguna colaboración del Estado Nacional. Uno recuerda la gestión de Duhalde con Menem, Scioli con los Kirchner, María Eugenia Vidal con Macri, Kicillof con Alberto Fernández. Digo, ¿y ahora qué cree que va a hacer Kicillof? Porque si Kicillof acuerda algunas cuestiones con Milei para que haya asistencia económica, a lo mejor se puede enojar parte de lo que es la estructura del peronismo. Y si Kicillof confronta, tiene el riesgo de que le falte plata. Es un camino espinoso, me parece, para el gobernador, ¿no? O sea, sí, no sé lo que va a hacer el gobernador, pero mi intuición es que se va a oponer Se va a oponer. a la convocatoria del presidente por una cuestión política, ideológica y de posicionamiento de su sector político. Ahora, como usted dice, realmente la situación de la provincia de Buenos Aires en relación a la coparticipación y al peso que tiene en la Argentina siempre ha sido perjudicada por el sistema de reparto de la coparticipación y, como usted dice, los distintos gobiernos siempre le han tirado alguna asistencia para compensar eso. Pero hoy me parece que hay una confrontación política de fondo, que es lo que va a prevalecer en el discurso del gobernador. O sea, a lo Claro, mejor nos sorprende y claro, sale con claro. otra cuestión, pero me parece que acá hay un realineamiento político general en el cual la legislatura ya se está viendo cómo está. La legislatura me refiero Sí. al Congreso Falcone, Nacional, ya sí. se está. Sí, Una disculpe. consulta, porque me parece que el escenario del rechazo al DNU en diputados estaba más lejos,
Pero ahí en la Cámara Alta ya tenían los 40 votos y se podía votar el rechazo del DNU en cualquier momento. Parecería que el mensaje de Milei eso lo deja un poco stand-by. ¿Ustedes qué calculan con eso? O todavía es muy reciente, porque bueno, usted sabe, Sí. el discurso fue el viernes a la noche, después nosotros fuimos a cenar, terminamos muy tarde, el fin de semana cada uno se fue a su provincia, no estuvimos haciendo un análisis muy detallado, pero me parece que es como usted dice, que primero que el presidente sorprendió a todos, inclusive te diría que hasta nosotros mismos, que nos reunimos con él el miércoles, nos dijo que iba a haber alguna sorpresa, pero esta convocatoria en algún modo pone, a mí me da la impresión de que de algún modo le da un poco más de tiempo al gobierno para discutir eso. Hoy, como dice el presidente, el principio de revelación de quién está a un lado y quién está del otro va a ser muy importante y me parece que bocharle el DNU en el Congreso después de que nunca ocurrió esto en ningún gobierno sería realmente irresponsable. Pero bueno, en política todo puede suceder, acá hay una confrontación política evidente y ahora el presidente me parece que recuperó la iniciativa de un modo contundente. Y consulta, ¿usted sabe por dónde van a ir en el oficialismo? Porque bueno, como se cayó la ley Bases, la idea incluso expresada por el propio Milei es ir tramo por tramo. Digo, ¿tiene idea de por dónde se podría empezar o no está hablado eso todavía en el bloque de La Libertad Avanza, diputado? No, la verdad que lo que hablamos es precisamente eso. El miércoles pasado lo que se habló es de que la ley ómnibus, a lo mejor no en su conjunto, pero sí algunas partes sustanciales que tienen más apoyo, podría ser tratada capítulo por capítulo. Pero bueno, la verdad el viernes sorprendió al presidente con esta convocatoria. En una parte él dijo que va a haber conversaciones previas porque lo que quiere es reflotar el tratamiento de la ley ómnibus y de la reforma fiscal como un paso previo para la firma del pacto de mayo, con lo cual nos vamos a interiorizar esta semana de cómo serían los pasos del Ejecutivo. Obviamente nosotros los diputados nacionales de La Libertad Avanza vamos a seguir la estrategia del presidente, pero bueno, nos tendremos que enterar un poco porque fue muy sorprendente esa parte de su discurso del viernes pasado. Eduardo Falcone, de La Libertad Avanza, hombre de la provincia de Buenos Aires. Diputado, muchas gracias y bueno, hasta cualquier momento. Chau, chau. Muchas gracias a usted. Chau, chau. Bueno, efectivamente, recordamos que hoy habla el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, que fue uno de los que estuvo presente acá en el mensaje del viernes a la noche. Así que bueno, habrá que ver para dónde se manifiesta el gobernador, que es un hombre además clave en la estructura del kirchnerismo. El señor Martín Di Natale, preparado para que Di Natale, principales puntos, diga. Pato, hablábamos recién del paquete de las denominadas leyes anticasta que anunció el presidente de la Nación en el mensaje de apertura de sesiones ordinarias el día viernes. Y estos son los principales puntos. Vale decir de que este paquete de leyes el Gobierno Nacional lo va a empezar a mandar a lo largo de esta semana y la semana próxima. Es un paquete de leyes que obviamente va a requerir mucho debate y ahora vamos a ver por qué. Porque por supuesto son leyes que tienen que ver justamente con lo que el presidente dice, la casta política. Mencionó algunos referentes que él pone de manifiesto como referentes de esa casta política. Habló de Cristina Kirchner, de Máximo Kirchner, de los sindicalistas Moyano y Baradel. Nombró, digamos, a lo que él denomina casta y para eso trajo este paquete de leyes que anunció y que vamos a repasar. Eliminación de las jubilaciones de privilegio para el presidente y vicepresidente. Bueno, este es un tema que obviamente va a ser hacia adelante, ¿no? En estos días se conoció la jubilación, por ejemplo, que tiene la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que son 14.500.000 pesos. Porque cobra la pensión del marido, me Exactamente, parece también, ¿no? son dos jubilaciones. Y son, claro. En realidad son dos jubilaciones de presidenta y la otra es cómo cobra una pensión, efectivamente. Exactamente. En total suma
14 millones de pesos mensuales. Bueno, esto es parte de lo que Milei llama jubilaciones de privilegio, que busca eliminar, obviamente hacia adelante, porque no puede ser retroactivo. Claro. Será para los próximos presidentes y vice que asuman en adelante. La obligación, otro de los proyectos que va a mandar el presidente al Congreso, la obligación a los sindicatos de elegir autoridades cada 4 años, sin posibilidad de reelección, bajo la órbita de la justicia electoral. Acá también viene un debate muy fuerte con los gremios. Claro. Es un frente de batalla muy, muy fuerte. Recordemos, y esto lo hizo en el discurso también, referencia el presidente Milei, hay muchos sindicalistas, por ejemplo, que están hace más de 20, 25, 30 años. La verdad, sí, hay nombres emblemáticos que han surgido con la democracia en los años 80 y no se han movido en cualquier gremio. Total. Y con cualquier línea política, porque en algún momento parecían los viejos gordos que estaban vinculados al peronismo más tradicional, digo, claro, construcción, ese tipo de gremios. Pero después hubo otros sindicatos vinculados a sectores del peronismo de izquierda o a la izquierda que también se han estratificado y no los has movido más. Exactamente. Sí. Bueno, este será seguramente también otro de los frentes que se fija Milei. En realidad ya está enfrentado con los gremios desde el momento en que le hicieron un paro nacional en enero. Ahora se está hablando de otro paro nacional, lo dijo el día de ayer Pablo Moyano. Bueno, este es un frente... Y en esto, perdóname Martín, porque vos te vas a acordar, en esto de que Milei asocia y elige enemigos y que eso le reditúa mucho, hay que acordarse que es una decisión política, no me interesa andar bien. Acordate lo que pasó con lo que parecía un esbozo de acuerdo con Cavalieri, claro, que lo rompieron a la semana y se tuvo que ir el hombre que había puesto petovelo para las negociaciones con los gremios. Exactamente, es cierto. Porque digo, si yo no rompo no te puedo señalar como casta y a mí me conviene más marcarte como casta que un acuerdo con vos. Exactamente. Efectivamente. Es cierto. Sí. Bueno, otro de los puntos, que los convenios colectivos específicos que realicen en asociación libre los trabajadores de una empresa o un grupo de empresas primarán sobre los convenios colectivos del sector. Acá también hay una ruptura fuerte. Claro. Lo que tiene que ver con... Esto es, te digo, te debilita mucho como organización. A ver, vamos a ponerlo en concreto. Una cosa es que, por ejemplo, la patronal de un diario en el cual trabajamos vos y yo, acuerde con nosotros algunas cuestiones. Esto hasta aquí no tiene validez. Lo que tiene validez es lo que acuerde el gremio en conjunto que representa a todos los trabajadores. Porque si no sos un sector, sos minoritario, negociás desfavorablemente y terminás favoreciendo a la parte patronal. Siempre una negociación que se multiplica te debilita. Claramente atado a lo que fue a lo que es el DNU con el capítulo de reforma laboral, tiene mucho que ver con esto, por supuesto, porque es una reforma laboral que plantea muchos beneficios para el empresariado. Y en este caso, como bien vos decís, Pato, lo mismo. Vamos al caso concreto, grandes gremios como Esmata, como la UOCRA. ¿Qué va a hacer, qué van a hacer esos gremios? Una pyme chiquita vinculada a mecánicos con 10 trabajadores negocia desde mucho poder. El refugio que tenían los 10 trabajadores era el gremio grande, efectivamente. Claro. Y los licúa de poder también a esos gremios, ¿no? De alguna manera. Bueno, otro de los proyectos de la denominada paquete de leyes anticasta que planteó Milei es: vamos a terminar con esa locura de imponerle a la gente las condiciones laborales que define atrás de un escritorio un señor que no trabaja hace 30 años. Esto fue lo que dijo en relación justamente al tema de la ruptura de los convenios colectivos por sector. Y vamos a la siguiente placa. Bueno, la imposibilidad de que puedan presentarse a elecciones nacionales ciudadanos que hayan sido condenados en segunda instancia por corrupción. Acá fue directamente un discurso dirigido al kirchnerismo, ¿no? Muchos funcionarios que estuvieron o están vinculados con causas de corrupción. Bueno, si surge esta ley no van a poder presentarse muchos de ellos como candidatos.
Llegó María. ¿Cómo Ahí le va, está María? María. ¿Qué dice? Sí, pero Sí, bien. dale. Fue un discurso dirigido al kirchnerismo, pero dirigido al PRO. ¿Vos veías ahí en las bancas, en el momento que incluyó este proyecto, que tuvo muchos otros formatos, como ficha limpia y demás, el PRO se gastó las manos aplaudiendo Sí, claro. e Sí, claro. incluso de una diputada que no suele estar alineada con el pensamiento de Javier Milei, como Silvia Los Penato, que llegó a gritar ¡vamos! Como Claro. es un proyecto que el PRO viene sistemáticamente impulsándose ya varios verdad. años, también la coalición cívica, así que Estaba ahí Margarita eran también... Stolbizer. Margarito también impulsaba eso. Sí, son guiños que claro. también le hace Sí. a los aliados, porque la realidad es que este tipo de iniciativas nunca formaron parte del programa de Milei y de La Libertad Vos Avanza en decís que ningún le momento. roba banderas al PRO. Le roba banderas o le hace guiños a quienes Sí. está especulando Sí, claro. que van a formar parte del oficialismo. Vos elegí cuál de las dos interpretaciones. Exacto. Y una cosa que hablábamos con Martín, viste, antes, es que ¿sabés qué se logra con esto? Vos tenés 257 diputados. Vos hacés guiños, como vos decís, para el PRO, para el sector de la coalición cívica. Entonces lo que además te pasa es que dejás encerrado a lo que es el peronismo y la izquierda en un grupo de 90 y pico, 100, pero vos te movés con 157, son los que buscás acuerdo. Absolutamente, también. Claro, este es el otro Totalmente. tema. Todos los Claro. proyectos, aparte que van en contra de los privilegios que habías mencionado al principio de todo, Martín, apuntan a eso. Vos hablás con algunos diputados de Unión por la Patria hoy que tienen una postura muy Claro. dura, que no aprueban nada. ¿Vas a votar en contra Totalmente. que las limitaciones para los asesores, para el transporte privado de alguno de los Totalmente. funcionarios? Te hace quedar Claro. mal frente a la sociedad. Sí, acá hay un punto también que tiene que ver un poco con lo que dice María, porque se planteó también por parte del presidente a los exfuncionarios públicos que hayan sido condenados por corrupción, se les quitará cualquier beneficio derivado de su gestión. Y uno inmediatamente ata eso a lo que es el proyecto de ley de extinción de dominio, que muchos legisladores de la coalición cívica, Claro. incluso, y del PRO también, promovieron en algún momento infructuosamente porque nunca se logró aprobar ese proyecto. Pero tiene un poco que ver con eso, ¿no? Con sacarle a cualquier funcionario que fue condenado, más allá de la condena, La plata. sacarle los bienes Sí. que hayan, se hayan llevado o hayan cometido El fruto actos de de supuestos corrupción. delitos. ¿Cómo? El fruto de supuestos delitos. Exactamente, claro. Bien, vamos a otro de los puntos principales de este paquete anticasta que nombró el presidente. A ver, el No, próximo. ahí está. En el ámbito legislativo, bueno, se reducirán los contratos de asesores de diputados y senadores. Lo que dijo el presidente ha sido una práctica común de la política que los representantes del pueblo armen pymes de 30 o 40 asesores cada uno, dilapidando los recursos de los argentinos. Palabras del presidente, que obviamente en este punto también es muy discutible porque es de alguna manera una intromisión del Poder Ejecutivo en decisiones propias del Poder Legislativo. Y donde además, la verdad, no sé si es tan así. Puede haber algún bloque, pero no creo que sea norma que diputados tengan 30 o 40 No Debe todos los referirse. diputados tienen 40. Claro, No. claro, por eso digo Debe exactamente. referirse más a los bloques. Exactamente. Igual, yo hago el comentario de lo que pasaba en el recinto. Cuando dice eso, algunos diputados y diputadas radicales, estaba Karina Banfi, también estaba Maxi Ferraro de la coalición cívica, empezaron a hacer señales y marcaron como para donde estaban los senadores. Como nosotros Claro. diputados no Claro, tenemos nada bueno, que ver, claro. esto tal vez es un tema del Sí. Senado. Y ahí se empezaron un poco a Sí, echar las culpas y se veía muy claramente en el recinto. Como no nos sentimos aludidos, esto no va para nosotros. Había Claro. un diálogo ¿Viste? mudo A mí me parece, ahí. por la información que tengo, es más proclive el Senado a este tipo de cuestiones que en diputados. Yo creo Sí. que lo miraban Sí. un poco al salteño Romero, que Claro. dicen que tiene 2 oficinas Claro. y que, bueno, pero hoy en día es un aliado del Sí, oficialismo, claro. ¿no? Sí, Claro. sí, sí, sí. Bueno, vamos a otro de los puntos. Se eliminará el beneficio de De millas. millas para funcionarios que viajen con pasajes pagados por un organismo público. Bueno, recordemos que esto fue una práctica o es una práctica muy común en la función pública, sobre todo en el Poder Ejecutivo, que se suman millas para pasajes aéreos.
la eliminación del financiamiento público para partidos políticos. Cada partido, dijo Milei, deberá financiarse con aportes voluntarios de donantes o afiliados propios. Este es Acá viene un tema muy delicado, muy delicado, complicado. porque esto es un tema que lo plantea la Constitución Nacional, ¿no? El tema del financiamiento de los partidos políticos por parte del Estado, y cuando dice, bueno, tiene que haber un porcentaje de un monto determinado por el porcentaje también que saque cada partido. Es decir, acá es un tema muy delicado, habrá que ver si no está en el filo de lo anticonstitucional. ¿Sabes por qué ¿no? creo que es delicado? Porque si vos lo transformás en un proyecto, en esta ola que tenemos en contra de la política, muy coyuntural, que habrá que ver cuánto demora en el tiempo y cuándo termina, yo creo que tenés, como decía María, es medio incómodo como dirigente político a decir, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero no, ojo, pero yo creo que sí, porque si no... no está de acuerdo con esto. Ah, no, mira vos. Incluso en la ley bases hubo modificaciones al artículo que incluía modificar el financiamiento. Hay muchos advierten que esto abre la puerta para el narcotráfico y las organizaciones ilegales que puedan financiar algunos candidatos y candidatas. Yo prestaría atención porque no se tiene el respaldo político. No, es un tema muy polémico. No, claro, porque además digo, sos un partido que reivindica intereses gremiales o que estás ubicado en la centroizquierda. ¿Cómo haces para juntar capital, efectivamente? Totalmente. ¿Dónde juntas recursos? Exactamente. Sí. Bueno, dos últimas placas antes de ir al corte, Pato. El descuento del día de paro para los trabajadores del Estado, también otro tema muy polémico porque colisiona este punto con el derecho de huelga de los trabajadores establecido también por Constitución Nacional. Habrá que ver cómo es el puño y letra, me imagino, de Rodolfo Barra, sobre todo, procurador, que es uno de los hombres cerebros de todo este paquete de leyes, junto con también Nicolás Pose. Bueno, habrá que ver cómo se redacta bien esto para no, digamos, interferir esto temas constitucionales. Perdóname, después lo tratamos, pero ¿esto apunta básicamente al tema docente, por ejemplo, o a todos? Digo, bueno, acá lo nombró Baradel, ¿no? Acá lo nombró Baradel en este pasaje. Pero yo creo que es mucho más amplio. Porque el gremio docente tiene una historia de mayores días convocando a paros, ¿no? Más que UPCN o más que ATE, por eso pregunto. Exactamente. Y también como medida de disciplinamiento, ¿no? También, me parece que se anticipa que van a empezar a haber despidos en el sector privado, entonces, bueno, hay que anticiparte un poco a esa situación. Y otro tema muy polémico también, el cierre de la agencia de noticias Telam, que vale recordar hoy. La agencia Telam dejó de funcionar prácticamente por una decisión. No hay resolución todavía, no hay decreto, y sin embargo la agencia Telam, hoy los trabajadores fueron a sus puestos de trabajo y estaba totalmente cerrada la agencia, no se podía ingresar, hay vallas, se cortó la transmisión para todos los medios del interior del país que reciben la agencia. Es la primera vez que pasa en la historia, porque digo, la gestión de Lombardi esto no pasó, hubo despidos, pero cortar el servicio es la primera vez. Sí. Totalmente. Así que habrá que ver qué es lo que decide el gobierno nacional en función de esto, porque hay una ley precisamente que sostiene a la agencia Telam, y para que se cierre la agencia se necesita una ley. Y el personal está licenciado por una semana. Exactamente. Fue lo que dijo el interventor. Sí, hay una convocatoria a las 12:30 en las afueras de Telam de los sindicatos de prensa, precisamente por la situación que se está generando. Estamos con el señor Martín Di Natale, estamos con la señorita María Cafferata. Pausa, ya venimos. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos, noticias sin límites, lunes y miércoles 18:15 horas.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bueno, estamos en la primera mañana, en la jornada posterior al mensaje apertura de ordinarias por parte de Javier Milei el viernes a la noche. Estamos con Caferata, estamos con el señor Di Natale y vamos ahora a lo que es este tramo de lo que decía el presidente Milei el viernes a la noche. A ver. Diputados y senadores del Congreso de la Nación, gobernadores, ministros de la Corte Suprema de Justicia, embajadores y quienes nos acompañan hoy en este recinto, nos reunimos aquí, como marca la Constitución Nacional, para comunicar el estado de nuestra nación a todo el pueblo argentino, que nos está mirando a lo largo y a lo ancho de todo el país. En el día de hoy se cumplen exactamente 82 días desde que asumimos el desafío de conducir la nación
en lo que es posiblemente el momento económico más crítico de su historia. Luego de más de 100 años de insistir con un modelo empobrecedor y habiendo olvidado casi por completo las ideas que hicieron grande nuestro país, los últimos 20 años han sido particularmente un desastre económico, una orgía de gasto público, emisión descontrolada que tuvo como resultado la peor herencia que ningún gobierno en la historia argentina haya recibido jamás. De hecho, los déficits gemelos que heredamos alcanzaron los 17 puntos porcentuales del PBI. Muchos de los datos económicos de la herencia que recibimos son públicos, desde el día 1 en que tomamos el mando del país. 5 puntos de producto de déficit fiscal en el Tesoro y 10 puntos de déficit cuasi fiscal generado por el Banco Central, sumando un total de 15 puntos de déficit consolidado. Una deuda descomunal con importadores y organismos multilaterales de crédito que nos dejaban al borde del default. Reservas netas negativas en el Banco Central por 11.200 millones de dólares. Precios de energía y transporte reprimidos en algunos casos hasta un quinto de su valor real. Y el dólar con una brecha del 200% entre el oficial y el paralelo. Una emisión desenfrenada en los últimos años de gobierno por 13 puntos del PBI, sumado a los más de 15 puntos del PBI que se habían emitido durante los primeros 3 años de gobierno. A su vez, durante la primera semana de diciembre, la inflación minorista corría a un ritmo del 3.700% anual. Durante la segunda se aceleró al 7.500% anual. Mientras que, para aquellos que consideran que estos números son una fantasía, la inflación del 52% mensual en mayorista implicaba una inflación anual del 17.000%. Números que cuadraban de modo perfecto con el sobrante monetario y el potencial de emisión derivado de los pasivos remunerados del BCRA. Entiendo que algunos políticos suman con dificultad, salvo que se trate de la propia. Por lo que pedirles que computen una función de crecimiento geométrico es un oxímoron para aquellos que no la han visto, no la ven y no la verán. Nada de todo esto es nuevo. Sin embargo, el desastre no termina ahí. En la medida que auditamos la Administración Pública Nacional y se van materializando algunos síntomas rezagados del caos económico que nos dejaron, vamos conociendo en mayor profundidad el tamaño de la crisis que heredamos. Una crisis que está presente en todas las dimensiones de la vida de la sociedad. Tal vez el indicador más descarnado de la herencia que hemos recibido lo conocimos recientemente, al haberse hecho público el dato de que cerca del 60% de los argentinos se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Sin embargo, para algunos pareciera que la pobreza apareció de un día para el otro. Les comento que el salario real resulta de la productividad marginal del trabajo y que la misma viene dada por la acumulación del capital. Por ello, la tan mentada frase de combatiendo al capital atenta contra la inversión, reduce el stock de capital por habitante y como consecuencia de ellos los salarios reales. Esta locura a la que nos ha llevado el populismo ha hecho que el salario promedio en dólares al tipo de cambio paralelo, porque el precio es al que hay, sea de $300, cuando en la década de los 90 había llegado a los $1.800, que empresado en moneda de hoy serían $3.000. Esto es, el populismo nos quitó el 90% de nuestros ingresos, llegando a un nivel de locura tal donde un tercio de los trabajadores formales son pobres. Esto es un dato desgarrador que revela crudamente la brutalidad de la herencia que hemos recibido y los estragos que ha producido el famoso modelo del Estado presente. De ser el país más rico del mundo cuando abrazamos la idea de la libertad, a ser un país donde 6 de cada 10 argentinos son pobres, mientras la mayoría de los políticos, como muchos de ustedes, son ricos. A esta tragedia de la pobreza, que se ha multiplicado por 10 en los últimos 50 años, se le suman como problemas adicionales deudas sociales y problemas profundos en todas las dimensiones de la vida argentina. Una sociedad con cifras récord de indigencia y que al mismo tiempo nunca en su historia repartió tanta asistencia social como ahora, donde buena parte de esa asistencia funciona como botín de guerra para organizaciones de izquierda que le roban la plata a quienes dicen defender y atenta contra aquellos que la producen.
Bueno, ahí estamos, parte del discurso del presidente Milei, donde lo más sustancioso tiene que ver con que después, ya por el minuto 45 más o menos, anuncia la convocatoria, un gran acuerdo de nación y provincias para el próximo 25 de mayo en la ciudad de Córdoba. Así que bueno, me parece que por lo menos este tiempo, desde marzo hasta mayo, va a estar marcado por esa posibilidad de convocatoria y por las leyes que se empiecen a discutir, porque recordamos que ahora va a haber propuestas de la oposición, propuestas del oficialismo. Me estaba diciendo recién María que incluso ya había proyectos que tienen que ver con la continuidad de Telam, ¿no? Sí, presentó Pablo Carro y ahora Unión por la Patria está juntando 32 firmas precisamente para ponerle un freno al cierre de Telam. Y también estábamos, bueno, conversando un poco fuera de aire. ¿Cómo impactó el discurso del viernes de Javier Milei en los diferentes sectores de la oposición, que los dejó un poco recalculando? A Unión por la Patria, pero también Hacemos Coalición Federal, al radicalismo, que venían avanzando en una convocatoria, pensando en una convocatoria, una sesión para modificar la ley de movilidad jubilatoria o la prórroga del FONID, muy enojados, ¿no?, con el presidente de la Nación por los insultos que le había dispensado luego de la caída de la ley Bases, y que ahora, frente la mano que le tendió a los gobernadores, bueno, están viendo cómo reposicionarse, porque ahora no es gratuito. Bueno, antes tampoco lo era, pero antes era más redituable oponerse al presidente después de lo que había pasado con la caída de la ley Bases y el enfrentamiento abierto que había con los gobernadores. Ahora es otro el escenario. Totalmente. Y Unión por la Patria tiene que ver qué hace. Y además hay una cuestión. Y hubo otros momentos, digo, uno puede memorar los acuerdos de Menem con las provincias, Kirchner hacía lo mismo, pero esto de buscar el diálogo directo, Nación con los gobernadores, es un tema que también te acota mucho a los jefes de los bloques también, ¿no? Porque los diálogos son muy con los gobernadores. Y vos buscás acuerdo con los mendocinos, con los santafesinos, con los cordobeses. Digo, es un tema, me parece. En el medio hay una convocatoria también que hizo Puyaro, que hizo el gobernador Torres de Chubut para una cumbre de gobernadores de la Patagonia, que lo invitaron al presidente de la Nación. Hasta ahora la Casa Rosada dice que no va a ir el presidente a esa convocatoria porque la convocatoria concreta que hay es la del 25 de mayo. Habrá que ver si lo manda Guillermo Franco o algún otro funcionario, pero también ese es un camino intermedio que puede llegar a haber, incluso con algunas presencias de gobernadores en la Casa Rosada esta semana, para un poco empezar a darle forma a ese pacto de 10 puntos que mencionó y que hizo en el mensaje Milei ante el Congreso. Habrá que ver cómo se desenvuelve esto, ¿no? Una pregunta. ¿Quién trabajó en esta idea? Santiago Caputo, Guillermo Francos, Javier Milei, porque esta idea novedosa del acuerdo es como la parte sustancial del discurso. ¿Y esto se sabe algo, María? Bueno, de parte de los gobernadores, ellos dicen que intervino Mauricio Macri. Para bajar un poco los decibeles de la discusión. Recordemos que solo la semana pasada estábamos conversando que Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, estaba amenazando con el miércoles pasado cortar el suministro de petróleo y gas a nivel nacional, ¿no? La escalada de las tensiones con los gobernadores estaba creciendo. Los santafesinos te querían clausurar los puertos. Exactamente. Y se había dado, políticamente una alianza entre todos los gobernadores de diferentes espacios políticos, que eso al gobierno nacional no le conviene, porque vos ahí lo tenías a Ignacio Torres, que es un gobernador del PRO, un gobernador muy joven del PRO, era muy cercano a Patricia Bullrich, participando de un mismo documento con Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, y estaban preocupados por este nuevo polo de oposición gobernadora. Suponían que el gobernador de Santa Cruz iba a estar cercano a vos porque le había ganado a los Kirchner, por ejemplo, y sin embargo también estaba del otro lado. Entonces, efectivamente. Ahí se estaba conformando un polo de oposición, un polo de oposición entre los gobernadores, y había un interés de romper esa alianza. Se avanzó en esta iniciativa, sostienen que Mauricio Macri intervino y ahora tienen que ver cómo responden. En principio esta semana, desde Casa Rosada dicen que va a haber una reunión, Francos,
Caputo y Pose con algunos de los Caputo gobernadores. Luis, Caputo Santiago. Caputo Luis. Ah, está el ministro. No, también está bien serio. Porque claro. no, absolutamente, Sí, porque políticamente significan dos cosas distintas. claro, Acá lo que se obviamente. busca Fondos. fondos Claro, y también el tipo de vínculo que hay con los gobernadores. Porque a algunas fuerzas provinciales no se le escapó que en el discurso de Javier Milei él mencionara a Franco Ciapose y no a Santiago Caputo, ¿no? Para Santiago Caputo estuvieron las cámaras. Estuvieron las cámaras y la estrategia en redes sociales y es la estrategia de la confrontación. Sí, pero Franco es la mano más política y Caputo puede y Pose puede dar respuestas, porque el problema que hubo hasta ahora con Franco es que Franco les hacía una oferta o les prometía o les acordaba y después, 24 horas después, el propio Milei o otros funcionarios de Casa Rosada sostenían lo contrario. Quedaban offside, Francos, totalmente. Ahora, los 5 que estuvieron en la redacción final, digamos, en los últimos días, sobre todo el mismo viernes, jueves y viernes en la Residencia de Olivos, fueron, bueno, Karina Milei, por supuesto, Santiago Caputo, que Santiago Caputo también es uno de los artífices de este llamado al pacto de 25 de mayo, Nicolás Pose, jefe de gabinete, Guillermo Francos y Adorni. No estaba... Adorni, mira vos. Sí, no estaba entre el jueves y gran parte del viernes, no estuvo Luis Caputo porque estaba volviendo de Brasil, de la cumbre de ministros de Finanzas y Economía del G20. Así que recién se pudo sumar al final, cuando ya estaba prácticamente todo el discurso armado. Ahí estamos. Parte del momento en el cual Javier Milei anuncia la convocatoria de este acuerdo Nación-Provincias, que para varios es como la cuestión central. Hasta ahí era casi más de lo mismo, hasta que Milei dice lo siguiente. A ver. Hoy, en la primera apertura de sesiones de nuestra administración, quiero convocar tanto a gobernadores como expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo, un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino. De esta manera, espero que podamos dejar atrás las antinomias del pasado, abandonar las recetas del fracaso y volver, tal como hicieron nuestros padres fundadores hace más de 200 años, a abrazar de una vez y para siempre las ideas de la libertad. Ese Pacto de Mayo tendrá por fin establecer las 10 políticas de Estado que el país necesita para abandonar la senda del fracaso y comenzar a recorrer el camino de la prosperidad. Esas 10 políticas de Estado son: 1. La inviolabilidad de la propiedad privada. 2. El equilibrio fiscal innegociable. 3. La reducción del gasto público a niveles históricos en torno al 25% del PIB. 4. Una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio. 5. Rediscutir la coparticipación federal de impuestos y terminar para siempre con el modelo extorsivo actual. 6. Un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país. 7. Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal. 8. Una reforma previsional que le dé sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y aporte y permita a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación. 9.
una reforma política estructural que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados. Y por último, la apertura del comercio internacional de manera que la Argentina vuelva a ser un protagonista del mercado global. Bueno, ahí está en el anuncio del presidente de la convocatoria a este acuerdo, donde, bueno, hay que ver qué es lo que pasa desde ahora hasta el próximo 25 de mayo, donde por lo menos lo mínimo que va a acontecer es que el gobierno gana tiempo porque hay negociaciones, va a haber diálogo, en el marco de tiempos parlamentarios que eran muy complicados, Caferata, para el gobierno, porque todo indicaba que por lo menos en el Senado tenían más de 40 votos para levantar la mano y tumbar el DNU. Diputados era otra historia, pero era una situación muy difícil para el gobierno. Ya había fecha de sesión para dentro de la semana que viene. Estaba hablando originalmente la semana que viene, después por ahí se empateaba para la siguiente, pero ya estaba la fecha. Incluso algunos senadores radicales y los bloques provinciales, que son los que habían firmado la convocatoria a una sesión separados de Unión por la Patria, ¿no? Para diferenciarse del peronismo, decían que ya había un principio de acuerdo con la propia Victoria Villarruel para avanzar a una sesión que ya daba por perdida esa batalla en el Senado por los votos. Entonces estaba encaminado. Sí. Los votos estaban, el número estaba, la convocatoria de la sesión estaba y el acuerdo con la presidenta del Senado estaba. Y ahora el discurso del viernes, bueno, desbarajó el escenario. A mí me parece una jugada muy oportuna. Yo no había visto jugadas de este tipo del gobierno. Yo siempre decía, ¿y cómo va a lograr algo sin juntar 128 diputados y 37 senadores? Bueno, ahora me parece que hay un camino, me parece. Sí, redefinió sin dudas en la oposición y en los aliados también, ¿no? Me parece que va a haber un repaso de todo lo que se dijo y en función de eso me parece que va a haber nuevas alianzas. Y yo, por ejemplo, lo vi, digo, ¿qué va a hacer el radicalismo cuando, por ejemplo, lo mató a Gerardo Morales, que es el antiguo presidente hace muy poco tiempo? Lo fulminaban con la mirada cuando hizo... Bueno, habló del silencio de los republicanos, ¿no? Haciendo mención justamente el silencio ante la decisión... que leí de Lustó... No, perdón, dale. No, digo, la decisión, Pato, digo, de Gerardo Morales de encarcelar a dos personas por un tuit vinculado con su esposa, frente a ese encarcelamiento totalmente irregular, anticonstitucional, el silencio de los republicanos, de los aliados a Morales, ¿no? Eso fue muy llamativo también. Sí, y un comentario que puede haber sido dicho por el peronismo. Sí, claro. Y después lo otro, porque, viste, leí algo de Martín Lustó. Martín Lustó dice, no habló nada de educación y nada de salud. Cosa que es cierto, viste, pero como discurso de partido, para alinear vos a tus gobernadores, que son tantos, ¿cómo haces? ¿No? Sí. Es muy complicado. Digo, para Puyaro, para Cornejo, para toda esa gente, me parece que, digo, ahí es donde yo veo que hay una línea directa del Ejecutivo con las provincias, con los gobernadores, que no sé cómo se meten los jefes de bloques radicales, ¿no? Ahí me llamó mucho la atención cuando hace ese comentario apuntando lo de Gerardo Morales y le acusa a los supuestos republicanos, aplaudían diputados del PRO. Claro. Estaba Damián Arabia y Cristian Ritondo aplaudiendo el momento que hacía una crítica, un cuestionamiento directo a quienes habían sido sus socios políticos hasta hace unos meses. Era la foto del divorcio de Juntos por el Cambio. Bueno, y sí. Claro. Sí, claro. Bueno, nada, nos tenemos que ir despidiendo. Habrá que estar atentos a lo que pasa en materia de proyectos de ley, lo más coyuntural, lo que tiene que ver con Telam. Ya hay proyectos de la oposición cabezados por el peronismo, pero seguramente el oficialismo también deberá tener que recurrir, si pretende que el cierre se materialice, a algún proyecto de ley, me parece. Sí. Es lo que están, por ahora, está viendo a las 11:30, a las 12:30, perdón, iba a haber un encuentro entre algunas de las centrales sindicales de prensa. Sí. Están analizando una estrategia judicial, pero en principio lo que están reclamando es
Si quieren cerrar Telam, algo que Claro. nunca sucedió en los 78 años de historia que tiene que ser a través de un proyecto de ley. No se puede hacer ni con una decisión administrativa ni a través de un decreto. Bueno, pasó con el INADI, por ejemplo, ¿no? Que trasladaron el personal, pero si lo querés cerrar tenés que tener una ley que lo habilite, que lo determine. Muy bien, señor Martín Di Natale, muchísimas gracias. ¿Cómo no, Pato? María Caferata, nos estamos viendo en cualquier momento, Hasta la María, próxima. Nada más por nuestra parte, gracias, buenos días y enseguida el señor Horacio Embona. Información.